Según El Tiempo, para 2020 la Corte Constitucional recibió más de 256.000 tutelas contra las EPS, pero miremos, la opción de tutela es un mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Constitución para reclamar ante los jueces la protección de los derechos fundamentales, y miremos, el Ministerio de Justicia nos dice cómo presentarla, colocando primeramente como ejemplo el caso de un niño de 7 años que sufre de un retraso psicomotor desde su nacimiento y que requiere tratamiento integral para manejar su enfermedad, niño que está afiliado a una EPS pero que desde hace meses esta decidió suspenderle el tratamiento que le fue prescrito por el médico, vulnerando así la salud del niño y su calidad de vida e integridad personal. Y aunque la madre ha gestionado los trámites con la EPS, no ha obtenido respuesta. También nos narra el caso de Alicia, una mujer de 75 años que requiere una cirugía para salvar su ojo derecho, pero al solicitar el procedimiento su EPS se lo negó, y así son miles de casos. Pero en la vida real, si el caso fuera el suyo, no tomaría las medidas pertinentes para que su EPS le responda. Y es que sigamos mirando, según Cambio, en 2021 se presentaron 92.499 tutelas. Tenga en cuenta que cada una corresponde a casos como los que acabamos de ver. En 2022 fueron 109.000 tutelas, pues esta parece ser la única forma para miles de colombianos de poder recibir atención médica oportuna. Lo triste es que si se aprueba la tutela por parte de un juez, la EPS deberá cumplir con las órdenes que el juez ordenó. De lo contrario, deberá asumir una multa de hasta 50 salarios mínimos. Es decir, que la EPS pudo cumplir con su obligación en todo momento, pero solo por no ser castigada económicamente, mágicamente ya pueden cumplir. La salud de los colombianos se trata de una cuestión de dinero. Tengamos también en cuenta que desde hace años los gobiernos cierran EPS, incluso el expresidente Duque cerró 13 de ellas, y es probable que usted haya sido uno de los colombianos a los que les tocó pasarse de EPS a otra porque la suya la liquidaron. Pero ahora el relato es que es culpa de Petro, pero Petro no era presidente cuando cerraron a Comeva en enero de 2022, tampoco era presidente cuando Gaviria liquidó a Salucop en 2015, y tampoco lo era cuando liquidaron a Café Salud en 2019. De hecho, esta última declaró no poder pagar sus deudas, y tanto el presidente de Salucop como el superintendente nacional de salud y Guillermo Rosso, el expresidente de Café Salud, fueron enviados a la cárcel por corrupción. Pero según Vicky, lo peligrosísimo era la reforma de salud del gobierno Petro, y según ella y sus titulares, el gobierno intervino a Sanitas porque Queralty financió partidos interesados en tumbar la reforma. Lo que no nos dijo es que según la resolución expedida por la Superintendencia de Salud, la EPS Sanitas tiene una tasa de reclamaciones de 26.07 y cuenta con unas 15.070 reclamaciones solamente en enero de 2024. Vicky tampoco le dijo a sus seguidores que las deudas de esta EPS a las IPS ascienden a más de 2 billones de pesos colombianos. Escuche bien, 2 billones de pesos colombianos. Para que tenga una idea, usted tendría que trabajar más de 128.000 años ganando un salario mínimo para poder tener esta cifra de dinero en sus manos. Pero Vicky no nos lo dijo. Tampoco dijo que durante 2023 la EPS tuvo un total de 185.000 quejas, cifra que supera el promedio nacional y que refleja la crisis en capacidad de respuesta de esta EPS. Pero como al parecer esta revista no se dedica a estar a favor de los colombianos, sus investigaciones solo se limitan a generar polémicas sin importancia, como por ejemplo titular que Mondragón dijo que el gobierno intervino a Queralty solo porque financió partidos, es decir, por venganza. Y claro, no podía faltar el discurso de una de las senadoras pertenecientes a uno de los partidos que fue financiado por esta EPS, diciéndonos que las 100.000 tutelas al año no tienen importancia, que tal vez casos como el de doña Alicia no tiene valor alguno solo porque esta EPS atiende a millones más. Veamos. Los indicadores no mienten. Los colombianos estaban satisfechos con su sistema. ¿Que hay problemas? Por supuesto que sí. Me impresionaba el senador que hablaba de las 100.000 tutelas. Que no sepa que eso no es nada. 100.000 tutelas al año cuando prestamos 2.5 millones de atenciones de salud al día, senador Fabián, al día.
Y entonces 100.000 tutelas es mucho. Por Dios bendito. Por ello, Mondragón le respondió para Paloma Valencia que haya 100.000 tutelas de personas rogando por atención en salud no es nada. Como quien dice, si de 50 millones de habitantes que somos se mueran 100.000, no importa. ¡Qué indolencia! Ellos hundieron la reforma. Cuando las EPS son un barril sin fondo, que cuando... Yo apenas tengo 41 años y desde pelado estoy escuchando que están en crisis, nunca les alcanza la plata. Son un barril sin fondo. Son juez, parte y testigo, porque cuando hablan de las auditorías, son ellas mismas las que se hacen las auditorías. Los informes que a veces no compaginan con las cifras de la Contraloría y la Superintendencia es porque son las cifras que les dan las mismas EPS. Son las cifras que les dan las mismas EPS. No hay transparencia en los recursos. Hoy algunos viven diciendo de por qué el gobierno de Petro no le entrega supuestamente los recursos a las EPS, a Sanitas, y resulta que Sanita hoy sigue insistiendo que le den más de 500.000 millones de pesos, que ni siquiera un gobierno pro EPS como Duque se lo quiso pagar porque no tenían justificación, no tenían cómo probar esos supuestos pagos. Hoy hay que reconocer que no son más de 90.000 millones de pesos. Y siguen con el cuento, no les importa que en deudas reconocidas por Sanitas, para hablar de una sola EPS, ha reconocido, está muy exasperado. Yo lo conocí a usted más. Representante, termine. Si tienen la mayoría para hundir la reforma que presentó aquí el movimiento social, no nos estamos yendo a romper quórum o a simular cualquier astucia secundaria. ¿Tienen la mayoría? Entonces, si tienen la mayoría y tienen garantías de votar y hundir la reforma que presentó el movimiento social, por lo menos dedíquenle tiempo a mentirle un poco al país para tratar de decir que usted no tiene la culpa, que la culpa es de Petro, porque ahora todo resulta que es culpa de Petro. ¿Ya? Entonces lo que hay que decir aquí, Presidenta, 30 años de este modelo institucional. En el tinto que invitó el presidente Petro, Álvaro Uribe Vélez, le dijo a Álvaro Uribe Vélez en los últimos minutos de la reunión: presidente, lo invito a que no avance en la reforma y desarrolle lo que pueda desarrollar con la ley actual y con decretos. Y cuando el presidente Petro avanza en decreto y con la ley actual, entonces le dicen autoritario. Ahora dicen que le quitan a las EPS los recursos de UPC, que para dárselos y según ellos hacer equipos básicos de salud es feriar y burocracia. Miren la visión, ciudadanos colombianos. Cuando estamos buscando tener equipos básicos de salud para tratar de solventar la crisis que tenemos en más de 650 municipios que durante 30 años despojaron a esos municipios de un centro de atención pública o privada, porque no es negocio. Y entonces el expresidente, y lo repiten todos en distintas versiones, que no, que eso es burocracia, que no se debe dar. Y se les olvida que hay una ley 1438 de atención primaria de salud en el artículo 42 que dice que efectivamente esa atención primaria de salud, esos equipos básicos, se puede financiar con recursos de la UPC, pero no, en todos los medios de comunicación siguen diciendo que supuestamente está extrayendo de manera ilegal e indebida los recursos.